ustedes a esta primera sesión del Foro de Filosofía de este curso. Tenemos el placer de contar hoy con Manuel Fernández de la Cueva. Voy a proceder a su presentación. Tiene un currículum mucho más extenso de lo que yo voy a contar ahora, pero nos vamos a dar cuenta de toda su sabiduría precisamente gracias a su presentación. En la actualidad es profesor de filosofía, es funcionario de carrera de la Comunidad de Madrid y es doctor de filosofía con la tesis Fundamentación de los Derechos del Hombre en Norberto Bobbio. Él es licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, ha estudiado en la Universitat di Roma III y tiene el diploma de estudios avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid, con dos tesinas de dos grandes filósofos del siglo XX. La primera es la fundamentación de los valores según Max Scheler y la segunda es la condición humana según Hannah Arendt. Dos filósofos enormemente interesantes. Tiene además un largo historial como publicador en revistas de poesía, ha ganado incluso premios en ello y se nota que es una persona muy, muy cercana a la literatura. Tiene entonces la palabra el doctor Fernández de la Cueva para hablarnos hoy sobre una lectura ética en el Quijote. Bien, pues buenas tardes y muchísimas gracias por las palabras, Nieves. En primer lugar, pues quería felicitar al Ateneo, de verdad que yo he estado mirando la página web y muchísimas felicidades, de verdad, por cuidar, por velar, por ofrecernos estas actividades, por avivar estas inquietudes literarias, filosóficas, culturales, etcétera. De verdad que lo digo sinceramente, yo que estaba aquí burlando, refleja una detallada, una buena, una bellísima labor. A lo cual intentaremos contribuir con este granito de arena, que es esta conferencia titulada Una lectura sobre la ética en el Quijote. No sé si estáis viendo la pantalla. Bueno, pues el texto que he trabajado y las citas que voy a leer, los textos que os he propuesto, están sacados de la edición de RBA Editores de Barcelona del año 1994, ¿no? Bueno, ¿cuál es el programa de esta conferencia y cuáles son los objetivos de la misma, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, creo que es ineludible hacer referencia a unas fechas que nos sitúen en el contexto histórico en el que nos encontramos cuando se publica el Quijote en 1605 y 1615, ¿no? Porque luego hay una justificación de este contexto histórico. Es tal la magnitud, la belleza, la potencia cultural, intelectual, literaria, pictórica, poética de este siglo, de estos años de trance entre el siglo XVI, XVII, es tal la belleza, ¿no? Y ver en la obra del Quijote cómo puede acoger o recoger esta magna, ¿no? Este magno momento histórico que no puedo pasar sin hacer una breve referencia a algunos acontecimientos históricos. En segundo lugar, me gustaría poner un contexto. Es decir, cuando hablamos de ética o moral, me gustaría señalar unas líneas a partir de las cuales me gustaría tejer y coser el cuerpo de mi tesis, de mi lectura ética en el Quijote, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de abrir un diálogo sincero, dialéctico, para que, no sé, en un futuro no se agote esta lectura ética. Si vamos capítulo a capítulo en el Quijote, pues ya podríamos hacer análisis de sentimientos, cuestiones éticas. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de ética, yo creo que podemos dispersarnos, ¿no? A la hora de hablar si estamos hablando de un principio ético, de un acto ético, de un concepto ético, y por eso me gustaría hacer una introducción breve, conceptual, a qué es la ética, la moral, para poner ese terreno de juego, ese margen que nos va a servir o que nos va a servir luego para defender la tesis que defiendo y mi propuesta acerca de la lectura ética o moral en el Quijote. En tercer lugar, la tercera parte de la conferencia, pues es precisamente esto, ¿no? Es la explicación de la ética, la explicación de la moral en el Quijote. ¿Cuáles son los objetivos que me he propuesto, que me he marcado en esta conferencia? Bueno, pues solamente dos objetivos y ojalá que pueda lograrlos. Uno es demostrar y el otro va a ser explicar
que en Cervantes hay una preocupación moral o ética. Creo que he leído a Cervantes, cada vez que lo leo me di cuenta de que no lo he leído, es decir, lo tengo que volver a leer, pero uno, leyendo sus escritos, se da cuenta de que él va dejando rasgos de su personalidad, de sus inquietudes en sus obras, ¿no? Por ejemplo, en la obra Viaje al Parnaso, cito literalmente, él dice: nunca pongo los pies por donde caminen la mentira, el fraude y el engaño. Dice él: con poco me contento, aunque deseo mucho. El bien que está adquirido, conservarlo con maña, diligencia y cordura. Es decir, que en esta afirmación aparecen, digamos ya, motivos por los cuales yo, leyendo estas palabras, digo, Cervantes, aparte de la cuestión de la interpretación literaria que se hace de la obra, evidentemente, aparte de todo eso, creo que hay un contenido algo más profundo, más serio, más interesante a la hora de estudiar y que no se ha trabajado lo suficiente, que es la cuestión ética. ¿Cuáles son los motivos por los cuales me he movido para hacer este estudio? Que esto es un estudio que está incipiente, ¿no? que pretendo desarrollar en un futuro. Bueno, pues, en primer lugar, a mí me llama la atención la cercanía y la familiaridad de los personajes, ya sea de Don Quijote, de Sancho, de cualquier personaje de la obra de Quijote, ¿no? También me motiva conocer a Cervantes, ¿no? Conocer al autor, ¿no? Decía Unamuno, luego presento dos textos al final de dos lecturas que conocemos todos, ¿no? de Ortega y de Unamuno. Decía Unamuno que hay que tener cuidado cuando uno describe los personajes, porque realmente son los personajes los que te están describiendo a ti. Esta descripción es la que me sirve para buscar un espejo ético que nos familiariza con estos personajes, con esta descripción tanto de, vamos a tomar como argumento principal a Don Quijote y a Sancho. Y bueno, en último lugar, me motiva pues, poner un granito de arena en la consideración y las lecturas que se hacen de la obra. Paso a la primera parte, que es un poco hacer referencia de un modo muy breve, al contexto histórico en el que se publica y en el que vive Cervantes. Como sabemos, nace en 1547 y muere en 1616. Es decir, que bueno, pues todavía él tenía 10 años cuando muere Carlos I de España, quinto de Alemania, y que bueno, realmente el apogeo de su vida lo vive con dos reyes, ¿no? Con Felipe II, que muere en 1598, y con Felipe III, que morirá en 1621. Cervantes, evidentemente, murió antes. Detrás de la vida de Cervantes, pues incluso detrás de la obra de Cervantes, estos acontecimientos históricos pues tienen sus luces y sus sombras, ¿no? Sus luces, pues por ejemplo, cuando vencen en la batalla de Lepanto, donde él queda manco, ¿no? Él dice en su obra, ¿no? En los trabajos de Persíles y Segismunda, hablando de sí mismo, dice, bueno, yo estaba manco, pero sano, ¿no? Esta es la luz, ¿no? La Liga Santa, ¿no? que derrota al Imperio Otomano, pero también tenemos unos años después, en 1788, una sombra, ¿no? Una sombra que empieza a planear por el imperio, ¿no? Y es la derrota de la Armada Invencible. Esto en cuanto al ámbito político, no me quiero extender. En cuanto al ámbito, por ejemplo, religioso, pues también debemos reconocer que existe un momento que es crucial, ¿no? Y como todos sabemos, estoy hablando de los años 1545 a 1563, ¿no? Iniciado por Paulo III, ¿no? Continuado por Julio III, no Julio II el Cruel, que se fue a principios del siglo, Julio III, sino y Pío IV, que habló del Concilio de Trento, ¿no? Donde se van a poner unas premisas conceptuales que quieren ser una respuesta a la escisión que se produjo debido a las famosas, en el 17, a las famosas 95 tesis de Lutero, ¿no? El Concilio de Trento es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que va a marcar, a dejar, digamos, el resquicio de una herida que luego va a explotar 2 años después de que muriera
que muriera Cervantes, ¿no? En el 1618, y estoy hablando de la guerra de los 30 años. Aún así, en el ámbito religioso me gustaría mencionar un par de cosillas más, ¿no? Y es 1582, si no recuerdo mal, cuando Gregorio XII, creo que es, si no recuerdo mal, hace la reforma del calendario. Se desplaza el calendario juliano y aparece el calendario gregoriano. Y de esta época, 1582, 1591, 1595, estoy hablando de las muertes sucesivamente, según lo dicho, de Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San Felipe de Neri, ¿no? Que hablar de la muerte de estas personas, estamos hablando dentro de la mística española, de unos textos que sin duda alguna deben ser considerados y reconocidos como tal en la literatura del siglo de oro. Tomando como argumento este concepto del siglo de oro, nos encontramos con autores como Fray Luis de León, que muere en 1521, nos encontramos con, bueno, conocemos que Góngora muere en 1627, Quevedo nace en 1580, morirá en 1645, Calderón de la Barca nace en 1600, y todo esto porque lo digo, porque luego dentro del Don Quijote vamos a encontrar una serie de conceptos, por ejemplo, el concepto del sueño, ¿no? Y vamos a ver cómo dices, o sea, cómo él, no sé si con pretensión o sin pretensión, aparece como que señala el camino de lo que luego conceptualmente van a seguir literariamente algunos escritores, ¿no? Y me parece importante también señalar en este contexto literario el año 1602, porque se publica una obra que se titula La ciudad del sol. La ciudad del sol, publicado por Tommaso Campanella. Tommaso Campanella, ¿qué significa la ciudad del sol? Bueno, el Renacimiento, todos sabemos que supone uno de los conceptos clásicos que se supone cuando hablamos del Renacimiento, este paso del teocentrismo al antropocentrismo, esta nueva relación con la naturaleza, este concepto que surge en sí mismo a partir de la propuesta que hace Lutero, que es la problemática de la libertad en el ámbito religioso, en el ámbito moral, en el ámbito científico, también conlleva una constitución de los estados y una reflexión política que viene de atrás, hacia 1515, cuando Maquiavelo publica el famoso libro El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Se conoce mucho el Príncipe de Maquiavelo, pero a mí yo siempre pongo la otra cara, ¿no? Y es un año después, 2 años después, cuando publica Erasmo de Rotterdam la educación del príncipe, el texto titulado La educación del príncipe cristiano, ¿no? Estos textos son importantes, ¿por qué? Porque hacen una reflexión a la gestión política que se debe hacer en aquella época, ¿no? Y yo creo que son de suprema actualidad, ¿no? Cuando uno lee la obra de la propuesta de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, lo de cómo propone que, porque el texto está dirigido evidentemente a Carlos I de España, V de Alemania, ¿no? Cuando propone que debemos buscar el bien común, que debemos cuidar la excedencia de los ciudadanos, de verdad que son textos que son de suprema actualidad, que se deberían tener, digamos, en la actualidad como libros en la mesilla de noche. Es decir, o sea, aquellas inquietudes creo que no hemos avanzado nada después de 5 o 6 siglos. Bien, ¿qué es lo que surge en este momento? Surge un concepto que nos va a introducir, digamos, en la modernidad, y es el concepto de utopía, ¿no? Erasmo de Rotterdam, que conocía a Tomás Moro. Tomás Moro publica el texto, Tomás Moro muere en 1535, Tomás Moro publica el texto de Utopía. El siguiente texto utópico que se publica es La ciudad del sol de Campanella. Y luego hay un tercer texto utópico, que es de Francis Bacon, que se publica en 1623, que es la nueva Atlántida. ¿De acuerdo? Bien, estos textos utópicos, estos textos que nos introducen en la modernidad, esta reflexión contribuyen no solamente al pensamiento político, sino a la recontextualización de cómo se debe gestionar políticamente. Y luego veremos cómo también, en el momento en el que Sancho gobierna Barataria, vamos a ver cómo también el Quijote hace una reflexión, le da unos consejos. Es decir, o sea, ¿con qué majestuosidad Cervantes es capaz de ponerse a la altura, ¿no? Con sus consejos a la altura de estos textos? Y el último texto que me gustaría hacer referencia, y paso a otro concepto que es con el que acabo esta introducción, es el concepto de la picaresca, ¿no? que tenemos en estos siglos. En 1554 se publica El Aselio de Tormes, y luego pues
Cervantes, en otro texto suyo, contribuye a la picaresca en Rinconete y Cortadillo. Y después habrá otro autor, como no podía ser menos, Quevedo, que va a acabar de contribuir en estas tres obras que recogen la picaresca española, que es el Buscón de Quevedo. El último de los conceptos que me gustaría brevemente, ya con esto paso al siguiente punto, porque ahora diré por qué, es el concepto de infinito, ¿no? El concepto de infinito aplicado al ámbito físico, ¿de acuerdo? Hay un ámbito teológico donde existe una interpretación que hace, por ejemplo, Giordano Bruno, pero no me quiero detener. Quiero afirmar que en este momento estamos hablando de que en 1543 Copérnico, por cálculos matemáticos, propone que no es verdadero el geocentrismo, ¿no? Propone que es verdadero el heliocentrismo, pero solo por cálculos matemáticos. Él no fue capaz de demostrarlo. Quien fuera capaz de demostrarlo fue hacia 1608 ya Galileo Galilei, y lo demuestra de la mano de un telescopio. Entre medias hay unas teorías acerca de Bruno, Tycho Brahe. Bien, con esto, digamos que contextualizo históricamente la belleza de este periodo histórico. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque me gustaría hacer una pregunta y decir, bueno, ¿por qué Cervantes es un clásico? ¿Por qué Cervantes es un clásico? En este contexto que acabo de mencionar, ¿por qué es un clásico? Y me gustaría, de la mano de Norberto Bobbio, me gustaría hacer estas tres afirmaciones. Primero, en primer lugar, porque es capaz de interpretar la época en la que vive. Tema que tratemos, tema que estudiemos, vamos a encontrar la belleza de la interpretación de Cervantes. En segundo lugar, es un clásico porque las generaciones posteriores vamos a tener la necesidad de recurrir a su obra para entender lo que sucedió en aquella época histórica. Y la tercera de las afirmaciones por la cual es un clásico es que crea categorías conceptuales, literarias, filosóficas, y esto está más que estudiado en el ámbito de la literatura, como la novela del Quijote recoge ya datos del futuro teatro, como recoge paradigmas dentro de la novela de otros géneros literarios, cómo desarrolla barrocamente el círculo de la reflexión de quién es el autor de la obra, ¿no? Este paso del Renacimiento al barroco. En fin, estos son, digamos, los tres motivos, lo de la interpretación, lo del recurrir a él y lo de ser capaz de crear categorías conceptuales, por los cuales hacen que Cervantes sea un autor clásico. Y es un autor clásico, además, que es un autor que es plenamente moderno. Quiero acabar este puente histórico, conceptual y esta reflexión acerca de por qué es un clásico con la reflexión que encontramos con Descartes. Descartes, como sabemos, como se le reconoce como padre de la modernidad, ¿no? Padre, digamos, que con su duda metódica, ¿no? Es capaz de poner en tela de juicio, es capaz de poner en duda de la mano del conocimiento lo que ha sido todo el sistema, el pensamiento anterior. Bien, esta propuesta cognoscitiva, ¿no? De Descartes, ¿no? A través de la búsqueda de la claridad y la distinción, proponiendo unas reglas del método como son la evidencia, el análisis, la evidencia, el análisis, la síntesis, la enumeración, en estas reglas para poner en el sitio, decir, bueno, ¿qué es lo que puedo conocer? Y cómo establecer la duda de los sentidos. Esta misma propuesta cartesiana también la encontramos incipiente en Cervantes. ¿Lo hizo voluntariamente? No lo sé. Pero es cierto que en el personaje de Don Quijote encontramos a una persona capaz de transformar lo que ve en sus sentidos, ¿no? Recordemos el texto, ¿no? De los molinos de viento, y luego también otro de los textos que leo literalmente cuando le dice Sancho: mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe ser alguna gente pasajera. Dice, mire, que digo que mire bien lo que hace, no sea que el diablo le... Es decir, que esta transformación de los sentidos, que luego va a ser el punto de partida de Descartes, ya se producía en el Quijote. He sacado más textos, si hiciera falta, para que si alguien le estuviera interesado. En segundo lugar, con Don Quijote, reconocemos que él sufre cambios de personalidad.
conocemos que los cambios de personalidad coinciden con las salidas, ¿no? Y estos cambios de personalidad luego al final acaban cuando él, lo diré luego al final, él dirá las palabras, cuando él diferencia a quién es el loco Don Quijote de la Mancha, quién es el cuerdo Alonso Quijano. Y por último, en múltiples ocasiones aparece la idea de que puede existir una persona que le engaña, ¿no? Este demiurgo al que recurre Descartes, ¿no? Puede haber un genio maligno que esté montándonos esto. Es más, hasta llega un momento, y digo esta frase literal, donde cuando Descartes habla del criterio que debe seguir las ciencias, el criterio que debe seguir el método que propone, que es la claridad y la distinción, hay un momento, hay una frase donde Cervantes ya anticipa esto, y digo literalmente, dice, vengo a conocer clara y distintamente que hay encantadores. Esto está al final del texto, cuando él está dialogando con Álvaro Tarfe, que luego haré una breve reflexión a él. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte, que es, digamos, poner el marco de lo que es la ética o lo que es la moral. ¿Y cuáles son los conceptos que voy a sostener, que voy a defender, para luego tejer, coser lo que es mi propuesta en la lectura, la propuesta de lectura que hago, que propongo del Quijote? En primer lugar, ¿qué es la ética o la moral? Uno abre el diccionario, ¿no? Y nos encontramos con diferentes acepciones, ¿no? Dice, bueno, la ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Hay una segunda acepción, dice que la ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Hay varias acepciones, ¿no? Hay otra acepción, ¿no?, de la moral, ¿no? Dice, la moral es aquella ciencia perteneciente o relativa a las acciones y operaciones de las personas desde el punto de vista de la bondad o la malicia. Otra acepción, hay varias, ¿no? Recojo esta, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo, la acepción dice, la moral concierne al orden jurídico, no concierne, perdón, al orden jurídico, sino al foro interno, al respeto humano. Me van a permitir que, bueno, he dejado por ahí un texto de unas 20 páginas, donde lo pueden leer con un poquito más de atención. Me van a permitir que haga un brevísimo análisis de lo que es la ética y la moral desde el ámbito rigurosamente filosófico. La palabra ética, como sabemos, procede del griego ethos, ¿no? Y la palabra moral procede del latín, de la palabra mos moris, ¿de acuerdo? Bien, la palabra ethos en griego tenía dos acepciones. Una acepción antigua que se escribía en griego, se escribía con el acento circunflejo, donde la palabra ethos, con el acento circunflejo, tenía dos significados. Un significado antiguo, que el ethos hacía referencia a las normas, al conjunto de normas que regía la convivencia entre los pastores. Los pastores entonces no volvían a casa, sino que vivían fuera de los pueblos, y entonces ese conjunto de normas que regía eso se llamaba ethos. Luego el ethos pasó a tener un significado secundario que hacía referencia al carácter de la persona. ¿Qué es el trabajo? Ese concepto, segundo concepto, es el que utiliza, o es el que trabaja Aristóteles. Pero eso es un significado posterior. La segunda acepción de ethos, que no se escribe con el acento circunflejo, sino como si fuera una tilde, que se llama acento agudo en griego, ¿de acuerdo? Ethos significa costumbre. Y aquí se enlaza con el concepto mos moris, que en latín significa costumbre, ¿de acuerdo? Mos moris significa costumbre. Bien, cotidianamente, si uno baja pues, a la calle y pregunta pues, qué es la ética o la moral, yo creo que comúnmente utilizamos de un modo indistinto tanto una palabra como otra. Quizá en algunos contextos se puede hablar de ética a teorías éticas y se puede hablar de moral a cuestiones morales. Yo creo que no estoy ahora, o sea, yo prefiero utilizar indistintamente tanto un concepto como otro. Ahora bien, lo que sí que quiero es plantear, digamos, un soporte conceptual a la hora de interpretar la teoría ética en el Quijote. ¿Y cuál es este soporte conceptual? Analizar lo que yo denomino los elementos de la moral. Es decir, que siempre que hablemos de moral, una persona puede adoptar el punto de vista de un filósofo. Una persona puede adoptar el punto de vista de una obra de un filósofo. Una persona puede adoptar el punto de vista de una corriente filosófica. Una persona puede adoptar un punto de vista de un momento histórico,
de acuerdo, pero siempre, siempre, siempre vamos a hacer una reducción última, este margen de que cuando hablemos de elementos de la moralidad, distingamos qué es un principio moral, si es un juicio moral o si es un acto moral. Esta es la cuestión, ¿no? Cuando hablamos de un principio moral, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de es un enunciado prescriptivo que determina moralmente la conducta o la forma de pensar de una persona, la que es afectada por ese principio moral, ¿de acuerdo? Los principios morales pueden ser de dos tipos, pueden ser autónomos, si nacen de una persona misma, o pueden ser heterónomos. Esto de los principios morales lo vamos a encontrar en Don Quijote. Vamos a ver qué principios él sigue que determinan su forma de actuar y su conciencia. Que esta es la cuestión bellísima, que donde surge digamos, la profundidad de la reflexión es en este personaje que, entre comillas, parece ser que está loco, pero que en su locura él tiene una coherencia ético-moral, porque sus actos corresponden a su conciencia. Bien, antes de entrar en todo esto, acabo de explicar estos conceptos. Repito, el principio puede ser autónomo si nace de uno mismo, o puede ser heterónomo. La ley de la caballería sería un principio heterónomo porque viene de fuera. Él sigue el principio que le viene dado de fuera. En segundo lugar, tenemos el acto moral. Bueno, pues un acto moral es un hecho moral objetivo, es decir, si yo digo, estoy levantando ahora el lapicero o el bolígrafo, pues evidentemente eso es un acto físico. El contexto puede hacer, el apagar o encender la luz, si estoy molestando a una persona, puede hacer que ese acto, ese hecho físico tenga un contenido ético-moral. Sin entrar, o sea, esto del acto moral, esto ya lo viene analizando Aristóteles, ¿eh? O sea, la distinción que voy a hacer yo ahora es suplementaria a lo que ya dice Aristóteles. Debemos tener en consideración, cuando una persona realiza un acto moral, ¿de acuerdo?, la voluntad libre del que actúa. Y esto en múltiples ocasiones lo vamos a ver cuando haga referencia a los textos, lo vamos a ver en Don Quijote. Y vamos a ver que eso lo tiene más que claro cuando él hace ciertas afirmaciones. Además de la voluntad libre, debemos tener en consideración la obligación que coacciona y que determina al sujeto. La obligación, la licitud, es decir, lo permitido que tiene el sujeto, o la prohibición que tiene el sujeto. Claro, como él tenía prohibido ciertas cosas por la ley que seguía. Y por último, el contexto en el que se encuentra ese acto moral. Y por último, el juicio moral. Bueno, pues los juicios morales son, digamos, las oraciones, las proposiciones, los enunciados que emite un sujeto y que tiene referencia a un contenido ético-moral. Los juicios morales siempre pueden ser de dos tipos, ¿no? Yo se lo digo esto mucho, insisto mucho a los alumnos. Suelen ser de dos tipos. Un juicio de hecho, donde no existe valoración, es decir, simplemente describe un hecho, es decir, Juan roba un bolígrafo a Pedro. O un juicio de valor, donde en el juicio de valor, esto también lo encontramos en el Quijote en múltiples ocasiones, ahora estoy recordando algunos casos de Sancho, donde Sancho valora, emite un juicio de valor. Luego, cuando cuente el caso final con Roque Guinart, que es un bandolero, vamos a ver el juicio de valor que hace acerca de la justicia Sancho. Y entonces nos damos cuenta de que, evidentemente, una cosa es describir un hecho, ¿no? Ante el juez yo puedo describir un hecho, bueno, sí, he visto que usted se saltaba el semáforo. Yo al juez no se me ocurre hacer el juicio de valor de si me parece bien o me parece mal que usted se haya saltado el semáforo. ¿Esto a dónde nos conduce? Nos conduce a hacer una reflexión sobre la base antropológica de la moral. La base antropológica que desgrana, vuelvo al inicio del discurso, desgrana por qué estos personajes nos resultan tan familiares. ¿Por qué este cariño? ¿Por qué esta naturalidad en nuestra relación con Don Quijote y con Sancho? ¿Por qué hemos llegado al punto de hacer o perseguir un recorrido físico de Don Quijote por donde iba caminando? Cuando es un ente de ficción, es de la novela. O sea, y uno dice, pues bueno, si yo me encuentro varios textos donde van analizando si caminó con Rocinante 2 días, hasta qué punto nos ha llevado este realismo, ¿no? ¿Y cuál es la base antropológica? ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, pues el punto de partida se halla en el principio de identidad de que todos los seres humanos somos iguales.
¿Y cuál es este principio de igualdad? ¿Bajo qué dos principios nos hallamos en esta igualdad? Bajo el principio del nacimiento y bajo el principio del amor. Sobre el tema de la muerte, igual, dentro de breve voy a hacer una reflexión, ¿no? Sobre el tema del nacimiento, pues evidentemente esta es la parte más incierta. Estos dos principios que parecían estar un poco diluidos en la obra de Cervantes, porque no sabemos dónde nace, porque no sabemos dónde muere, pero sabemos que muere. Sabiendo, y esta reflexión, sabiendo que yo muchas veces lo pienso, Cervantes cuando escribió la primera parte, ¿hubiera escrito la segunda parte si no aparece el Quijote de Avellaneda? Yo no sabía, habrá especialistas que sepan decir sí, que sepan decir no. Yo, según veo la estructura de la primera parte, y la primera parte está dividido exactamente en cuatro partes, partes, veo que yo creo que la segunda parte a él le vino forzada, la hizo de modo majestuoso, ¿no? Cuando decimos el famoso refrán, nunca las segundas partes fueron menos, excepto la del Quijote. Bueno, eso es cierto, ¿no? Digamos que es majestuoso, pero creo que vino un tanto forzado, ¿no? por la situación. Entonces, porque la primera parte no muere, claro, Don Quijote. Estos principios de igualdad, de nacimiento y la muerte, pues no los cumplía. Luego, al final, vamos a ver, luego he traído unos textos cuando hablé de la muerte, unas afirmaciones preciosas, con una delicadeza literaria, con una delicadeza intelectual que es francamente admirable, porque Cervantes con su pluma decía que la pluma es la lengua del alma. Con su pluma de verdad que hacía unas descripciones que uno las tiene que volver a leer para disfrutar de ello. Bien, junto a estos principios de igualdad me gustaría añadir cinco conceptos de Herbert Hart, ¿no? Este filósofo que muere en 1992 y que son ejes, conceptos que entrañan este principio de igualdad de todas las personas. ¿Cuáles son estos conceptos? En primer lugar, él habla de la vulnerabilidad humana. ¿Qué expresamos? ¿Qué significa esto de la vulnerabilidad humana? Esta fragilidad del ser humano, esta debilidad del ser humano. ¿Y cómo expresamos esta fragilidad, esta debilidad? Bueno, pues con el respeto a la vida y también con el principio de no matar, ¿no? Este respeto a la vida, este principio de no matar, de verdad que uno hace una reflexión y enseguida se da cuenta de que surgen filósofos, bueno, pues contractualistas, como por ejemplo Hobbes, ¿no? que mantienen, y por supuesto luego Rousseau, la obra en sí se titula así, El contrato social, y vamos a ver cómo estos autores incluso se encuentran literalmente, y cuando digo literalmente, se encuentran literalmente en el Quijote. Bueno, parece como que es para preguntarles tanto a Hobbes como a Rousseau, ¿ustedes han leído el Quijote para mantener lo que tiene? No son ni coetáneos, bueno, son contemporáneos, pero no son coetáneos. Hobbes muere en 1680, nace en 1588, vivió muchísimo, y Rousseau un siglo después, en 1778. Luego diré alguna cosa más sobre ello. El segundo de los conceptos es la igualdad aproximada, es decir, que nadie es superior a nadie, es decir, que una persona podrá tener mejores facultades físicas o intelectuales o musicales o pictóricas o poéticas, pero realmente esto no establece una superioridad, un Ibermen, un superhombre que debamos considerarle como superior a las demás personas. En segundo lugar, en esta consideración, este principio de igualdad antropológico, él habla de un altruismo limitado, es decir, el ser humano no es ni demonio ni ángel. En las cartas del ser humano se encuentran el vicio y la virtud, conceptos que vamos a ver ahora cuando expliquemos el Quijote, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los personajes, he elegido un pasaje con los bandoleros donde vamos a encontrar que el mayor de los bandoleros, el delincuente, el mayor asesino, también tiene sentimientos buenos. Pues es esto, este altruismo limitado. Todos tenemos esto de bondad y maldad, ¿no? Y luego también los recursos limitados, es decir, que hace referencia a que todo ser humano tiene unas necesidades naturales, representadas sin duda alguna, pues a Don Quijote no tenía nunca tenía hambre, le inquietaba su pensamiento, pero a Sancho sí, Sancho representa constantemente, es decir, bueno, yo tengo que satisfacer unas necesidades naturales y luego a partir de ahí continuamos hablando. Y luego, pues, la comprensión y la fuerza de la voluntad ilimitada, es decir, que todos nos beneficiamos
de las normas que hemos aprobado en la comunidad. Otra parte, otra idea que vamos a encontrar cuando expliqué el pasaje de Cervantes con los bandoleros. Dicho esto, hecha esta introducción, que no sé si me he extendido mucho, espero que no haya sido muy aburrido, voy a pasar ya a la parte, al cuerpo, a la parte densa de lo que es la conferencia, y es la exposición de las tesis de las que parto y de las tesis que propongo. La primera tesis de la que parto, que lo establezco también como objetivo, es que a Cervantes le preocupa la moral. La segunda tesis que defiendo es que encontramos en la obra del Quijote dos tipos de morales, dos tipos de éticas, una teórica, que es defendida por Don Quijote de la Mancha, y una práctica, que es representada por Sancho. ¿Vale? Repito, una parte teórica vinculada a los principios y una parte práctica que, aunque sea práctica, no quiere decir que no carezca de principios, sino que tiene otros principios, que es la de Sancho. ¿Qué es lo que les une? Pues lo que les une es el contenido ético o moral que nos encontramos en la obra. ¿Y cuál es el contenido ético o moral? Pues qué es el bien, qué es el mal, qué es la libertad, qué es la justicia. Son estos los conceptos sobre los que vamos a tratar. Repito, el punto de unión es la materia ética. Si analizamos la obra y decimos, bueno, vamos a hacer un seminario de 2 años sobre la ética en el Quijote, y vamos capítulo a capítulo, sin duda alguna que tenemos material de sobra, pero creo que necesita un cuerpo, que es lo que he comentado antes de los principios, los juicios y los actos morales, necesita un cuerpo a partir de del cual podamos coser estas explicaciones éticas o morales que existen, estos sentimientos éticos, estos momentos de justicia, de libertad o reflexiones que existen dentro del Quijote. Entonces, lo que digo es lo siguiente, es que nos encontramos los elementos de la moralidad mencionados, los principios, los juicios y los actos morales, nos encontramos en la obra del Quijote. A lo cual paso ya directamente a exponer algo que todos conocéis y que sabéis de sobra, y es que el punto de partida de la obra, el argumento de la obra es sencillísimo, no sé si se puede resumir de un modo más fácil, ¿no? Es que un hidalgo aficionado a leer libros de caballerías, se vuelve loco, ¿no? Esta es la consideración que yo propongo de la obra, el punto de partida para que tengamos en mente. A esta primera consideración añado una segunda, y es que siempre que nos mueva alguna idea, en este caso la fe, en aquella cosa que pongamos nuestra fe, debe ir acompañado de obras. Es decir, que, como tantas veces hemos oído, una fe sin obras pues es una fe carente, es una fe limitada. Y la tercera consideración general de la obra, y esta es la que me parece que nos llena de actualidad, es la que, digamos, la llama, la luz de lo que va a ser todo el pensamiento que voy a exponer, es el sentido que tiene la vida para Cervantes en sus autores, en este caso en Don Quijote. ¿Cuál es el sentido? Lo resumo en 2 frases. Habla Don Quijote con el canon. El sentido de la obra, de la vida del Quijote, nace de esta afirmación, palabras de Cervantes, no mías. Consiste en que lee, cree e imita. Repito, Don Quijote lee, cree lo que lee y lo imita. Esto es de suprema actualidad, porque yo se lo digo a mis chavales jóvenes, les digo, vamos a ver, vosotros leéis, me dicen, no, vemos. Pues vosotros ellos siguen este criterio, ven, creen e imitan. La segunda afirmación acerca del sentido de la vida es otra frase que conocemos vulgarmente, que seguramente es una frase de Quijote, que conocemos, hemos oído, y dice así, cuando habla con el maese Pedro y está con el mono, dice, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. O sea, ¿con qué criterio, pregunto, con qué criterio vamos a juzgar la locura de Don Quijote cuando el pozo de la locura del Quijote nace de la lectura? Repito, el pozo de la lectura de Don Quijote, o sea, Don Quijote no está loco porque porque haya bebido, no, el pozo de la lectura de Don Quijote se halla en la lectura. Y en esa lectura, en lo que él ha leído, es una reflexión actual, ¿no? ¿Qué leemos actualmente? ¿Qué leen nuestros jóvenes?
ese pozo lo filtramos porque qué creencias sostenemos a partir de esas lecturas. Y, por supuesto, luego, ¿qué imitamos? Porque, evidentemente, el ser humano imitamos. Bien, dicho esto, paso a explicar la parte teórica de lo que es la ética de Don Quijote. En primer lugar, me gustaría hacer una breve reflexión de quién es Don Quijote, ¿no? En este argumento acerca de la familiaridad que tenemos con él. Y bueno, pues leo unas frases literales, ¿no? Sacadas, pues, dice Cervantes: hijo seco, avillanado y antojadizo de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno. En otra parte dice: frisaba a la edad de 50 años, era de complexión recia, seco de carne, sin enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. En otra parte del texto, al final, en la aventura de los leones, le dice Sancho, dice: no, es que mi señor no es loco, sino atrevido. Y en un diálogo entre ambos, le pregunta a Don Quijote a Sancho: bueno, ¿y qué dice la gente que soy yo? Y Sancho dice: bueno, de vuestra merced hay diferentes opiniones. Unos dicen loco, pero gracioso; otros valiente, pero desgraciado; otros cortés, pero impertinente. En fin, ¿quién es Don Quijote? ¿Quién es Don Quijote? No sé, hay veces que me da la sensación de tener una personalidad alumbrada por cierta incertidumbre real, porque no tiene pasado, no tiene infancia, no sabemos dónde nace, no sabemos dónde muere, ¿no? Dice al final él, lo digo en relación a ciertos textos, ¿no? Donde dicen que han descubierto el sitio donde nació y murió Don Quijote, ¿no? Se ha publicado hace poco uno de estos libros. Yo no soy analista, no soy capaz de decir si está bien o malo, porque yo digo las palabras que dice Cervantes aposta, ¿no? Dice al final, dice: muere, no se sabe dónde, para que todas las villas de la Mancha contendiesen por hijarse. ¿Cuáles son las villas de la Mancha? Pues en otro texto él dice: de Ocaña a Quintanar se halla mi patria, en los trabajos de Persiles y Segismunda. Bien, ¿cuál es el lugar de la Mancha? Yo creo que voluntariamente él no quiso decirlo. Él quiso, pues, jugar como jugó, como en este momento barroco, con la autoría, no es suyo, es del Cite, Benengeli, que es al final el que cierra en diálogo, en monólogo, él solo la obra. Aparte de esto, añadimos esta incertidumbre, añadimos la cuestión del nombre, ¿no? El nombre de la misma obra, que todos sabemos, ¿no? La primera parte se titula El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y la segunda parte, ¿cómo se titula? El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué este cambio? Que luego también, bueno, no quiero seguir con, iba a decir que también lo utilizó otro autor como Carl. ¿Por qué este cambio de nombre? Lo hizo aposta también por el tema del Quijote de Avellaneda. ¿Quién es el autor? El mismo nombre de él, ¿no? Al principio, ¿no? ¿Cómo se llamaban Quijote? Quijada, Quesada, Quejana. Luego el caballero de la triste figura. Un eclesiástico le llama Don Tonto. El caballero de los leones, después del pasaje de los leones. Y al final acaba siendo Alonso Quijano el bueno. Y el bueno es un concepto ético. Es un concepto ético. Él dice, luego lo voy a leer, dice: yo, bueno, lo leo al final cuando... Bueno, esto de los nombres no solamente está en el Quijote, también en Cervantes. Sabemos que su madre se llamaba Leonor Cortinas y a él le conocemos por Miguel de Cervantes Saavedra. Pero ¿por qué se desplaza ese apellido? Pues igual, sobre esto hay diferentes tesis, ¿no? diferentes opiniones. En la misma obra, cuando habla de Teresa, luego la cambia el nombre por Juana, luego vuelve a Teresa. Aldonza Lorenzo es la hija de Lorenzo Corchuelo, sería Aldonza Corchuelo, le pone Aldonza Lorenzo. Ginés de Pasamonte es el maese Pedro. Sansón Carrasco le pone, pues, no solamente el caballero de los espejos, el caballero del bosque, sino luego al final el caballero de la blanca luna. En fin, no solamente aquí. Si alguien está interesado, le puedo decir más obras, más novelas, más escritos donde él cambia los nombres. Por ejemplo, en La Gitanilla, ¿no? Que Andrés, el que se enamora de ella, de la gitanilla, y luego realmente se llama Juan. Digo, tengo más no quiero seguir extendiéndome. Menciono a Andrés porque es uno de los personajes que aparece y desaparece, como muchos de los personajes en la obra, porque los utiliza y luego vuelven a aparecer. Andrés, que era al principio el que un vecino de Quintanar le estaba azotando, ¿no? Que le decía: tienes que tener la lengua quieta y tal. Y luego aparece al final, ¿no? de la segunda parte, le dice: ¿usted se acuerda
no me haga más favores porque luego acabó peor. Bien, en última instancia, detrás de todo esto, nos quedamos con qué sentido tiene, detrás de esta incertidumbre real, qué sentido tiene la vida para Don Quijote. Bueno, dejo abiertos unos cauces para concretar la parte teórica de Don Quijote. ¿Cuáles son los cauces que dejo abiertos? Detrás de su locura, detrás de la sombra de su locura, se encuentra un soporte intelectual que es la lectura. Detrás de su locura se encuentra presentarnos la vida llena de valor y de ilusión. Nunca desespera. Detrás de su locura, detrás de la sombra de su locura, se encuentra el mostrarnos la vida como una aventura, la vida como hacer. Detrás de la sombra de su locura queda que Don Quijote jamás miente. Sus principios los lleva hasta el final. Al final, cuando habla con Álvaro Tarfe, dice: no mintamos, no mientas. Usted no ha conocido a otro Quijote, sino al que yo soy. Llame al alcalde, llame a un escribano y tome nota de esto. Bien, esta vida, este personaje que tenemos, cuyos principios son tan inciertos, yo vengo a defender la tesis de que realmente Don Quijote viene movido por una parte teórica. ¿Y cuáles son los conceptos teóricos que sostienen su pensamiento? Los conceptos teóricos vienen en tres órdenes que en ciertas ocasiones me recuerda la ética de Santo Tomás, ¿no? Cuando él habla de tres leyes: la ley eterna, la ley natural, que todos conocemos, de bonum facendum malum evitandum, debes hacer el bien y evitar el mal; la ley humana, que es la aplicación de la ley natural, esta coherencia interna de cómo debemos actuar moralmente, qué principio, todo esto es Santo Tomás. Bueno, pues aquí también no lo encontramos. Los tres, digamos, principios, órdenes que rigen la moral de Don Quijote, la moral teórica, son: el primero es Dios, el segundo es la naturaleza, y el tercero va a ser la ley humana. La ley humana que vamos a encontrar en dos vías: la ley de la caballería y la ley contractualista. Empiezo por el primero de los órdenes que es establecido. Dios, Cervantes da por válida la moral cristiana en múltiples ocasiones. Él dice, bueno, recuerdo que esta semana hemos leído, ¿no? en San Lucas decíamos: amad a vuestros enemigos, ¿no? Y él en el prólogo recoge estas frases, ¿no? de que debemos amar a nuestros enemigos, hacer bien a nuestros enemigos, y unas palabras literales. Dice: oh Sancho, nuestras obras no han de salir del límite que nos tiene puesto la religión cristiana que profesamos. Son muchos los caminos por donde Dios lleva a los suyos al cielo. En otro diálogo con una mujer le dice: basta que Dios me entienda, que Él es el entendedor de todas las cosas, y quédese esto. Dios sabe la verdad de todo, y pues Dios nos echó en el mundo, Él sabe para qué, que a su misericordia me atengo y no a las barbas de nadie. Solo a Dios está reservado, son frases del texto de la novela, solo a Dios le está reservado conocer los tiempos y los momentos, y para Él no hay pasado ni porvenir ni presente. Por tanto, acepta, por supuesto, dentro de los principios que puedan regir su vida, están los principios establecidos por Dios, filtrados por la religión cristiana. En segundo lugar, he dicho, el segundo orden de moralidad es el derecho natural, el iusnaturalismo, ¿no? Dice así Cervantes al inicio del texto, dice: desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quiera este libro como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo, el más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de la naturaleza. ¿Cuál es este orden establecido por naturaleza? Sabemos que el derecho natural, luego existe una reflexión moderna más vinculada hacia el racionalismo, es el orden natural. Hay una vertiente que defiende lo que ha sido establecido por Dios, es decir, tal y como Dios le hizo. Dice el orden de la naturaleza que en ella cada cosa engendra su semejante. Y esto nos lleva a hacer una reflexión acerca de cuando Cervantes dice que cada uno es hijo de sus obras. Y él establece, en este orden de la naturaleza, establece un orden natural establecido, dice, cuando él diferencia los linajes, ¿no? Esta inquietud acerca de los linajes, es decir, de los tipos de
de personas que nos encontramos no es nueva, no es nuevo. Por ejemplo, en Sócrates, cuando a Sócrates le condenan, es condenado a muerte, es acusado por un político, un poeta y un orador, que son Anito, Meleto y Licón, ¿no? Platón en la República también nos habla de tres tipos de hombres, un filósofo, un avaro y un interesado o un egoísta, ¿no? Aristóteles habla de tres tipos de vida: la vida política, la vida filosófica, la vida destinada o dedicada al placer. Unamuno, en el libro de Vida de Don Quijote y Sancho, nos habla de dos nacimientos, un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. Esto es muy de San Pablo, ¿no? Bueno, pues Miguel de Cervantes diferencia estos linajes, que son francamente bellísimos a la hora de cómo debo proyectar mi vida. Dice, existen 4 tipos de linajes, leo literalmente: los de principios humildes que llegan a una suma grandeza, es decir, las personas humildes que llegan a una suma grandeza. Dice otro linaje, los que tuvieron grandes principios y los conservan. También es de admirar esas personas que han tenido grandes principios, grandes educadores y los conservan, ¿no? En tercer lugar, los que tuvieron grandes principios y acaban en nada. Aquí ya vemos cómo la moral va deteriorándose. Dice, en último lugar, tenemos aquellos linajes que no tuvieron principio bueno y así tendrán su fin. Son la gente plebeya y ordinaria. Esto de los linajes, a mí, este orden natural, dices, bueno, ¿en qué orden me encuentro yo para dirigir mi vida? ¿Con qué principios parto? ¿Qué principios tengo? ¿Y a dónde llego? Bien, esto en cuanto al orden natural. El último de los órdenes es la distinción entre la ley humana, ¿no? Y el texto lo voy a leer porque la distinción no es que la hago yo, es que la hace él literalmente. Hay un momento en el cual están en el pasaje de los leones, precisamente, y dice así, dice que justa, no puede haber alguna cosa que lo sea, va derechamente contra la santa ley que profesamos, en la cual se nos manda que hagamos bien a nuestros enemigos y amemos a los que nos aborrecen. Esto lo hemos mencionado antes. Mandamiento que, aunque parece algo dificultoso de cumplir, no lo es sino para aquellos que tienen menos de Dios que del mundo, y más de carne que de espíritu, porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nunca mintió, ni pudo, ni puede mentir, siendo legislador nuestro, dijo que su yugo era suave y su carga liviana, y así no nos había de mandar cosa que fuese imposible de cumplir. Así que, mis señores, vuestras mercedes, están obligados por leyes divinas y humanas, ahí está la cuestión, leyes humanas, que es lo que vamos a ver ahora, están obligados a sosegarse. ¿Cuáles son las leyes humanas? Y aquí las 2 leyes que voy a presentar son la ley. Él sigue la de la caballería, pero existen otras leyes. Existe la ley del contractualismo. Cuando he hablado al inicio de la modernidad, me gusta siempre hablar de la modernidad y ver el punto final. Bueno, sí, la modernidad, cuando incipientemente se nos dice que se inicia con Descartes, ya Ernest Bloch dice que no se inicia con Descartes, la modernidad se inicia con el Quijote, yo no lo digo tampoco, lo dice Ernest Bloch. En mi humilde ignorancia, no me gusta copiar cosas, ni plagiar. Digo quién lo dice, no lo digo yo, lo dice Ernest Bloch, ¿de acuerdo? En algo, bueno, en esta humildad de conocimiento debemos expresar. Bien, dice Ernest Bloch, inicia, pero bueno, ¿cuándo acaba la modernidad? La modernidad acaba en 1804, ¿no? Yo siempre señalo estos 2 acontecimientos, tanto la muerte de Kant como cuando sube Napoleón al trono. Este es el momento, ¿no? Y junto con alguna obra que aparece por ahí, que publica un autor que a mí me parece fascinante, que cada día me embriaga más, que es Hegel, ¿no? Bien, la modernidad, corremos el riesgo a sintetizar y decir que ha sido Descartes, o sea, Kant, un sintetizador idealista de las 2 corrientes, el racionalismo y el empirismo. Bien, estas 2 corrientes son reales, pero existen otras 2 corrientes que recorren toda la modernidad y que son, digamos, que mantienen el esqueleto conceptual de este momento histórico, que son el contractualismo, menciono a Hobbes, a Christian Thomasius, el contractualismo, y que son el sentimentalismo, con Pascal, Saint-Exupéry, en fin, Mandeville, etc. ¿De acuerdo? Bien, el contractualismo culmina con uno de los autores, evidentemente Montesquieu, Rousseau, etc. En el contractualismo también encontramos las
la semilla de este contractualismo en esta ley humana. Dice, en primer lugar, vamos a ver la ley humana de la caballería, que es la que él sigue, la que determina su conciencia, ¿no? Y es la que cuando él defiende o la justifica como ciencia. Dice Cervantes, dice, es una ciencia la ley de la caballería, replicó Don Quijote, que encierra en sí todas las demás ciencias del mundo, a causa de que debe ser jurisperito para dar a cada uno lo suyo, ha de ser teólogo para saber la razón de la cristiana ley que profesa, ha de ser médico y herbolario para conocer hierbas, para sanar las heridas, ha de ser astrólogo para conocer las estrellas, ha de estar adornado de las virtudes cardinales, la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia y las virtudes teologales, ha de saber nadar y herrar un caballo, ha de guardar la fe en Dios y a su dama, ha de ser casto, honrado, honesto en palabras, caritativo y finalmente mantenedor de la verdad, aunque cueste la vida defenderla. Es que son desgarradoras estas palabras defendiendo lo que es la ley de la caballería, que es importante porque va a determinar su conciencia. En un pasaje al final, que luego lo voy a explicar cuando acabe la conferencia, cuando le ve un delincuente, le ve caído, le van a robar, le ve caído y le pregunta, ¿usted qué le pasa? ¿Está triste? Y él dice, estoy triste no porque me hayan acosado los bandoleros, sino porque he faltado a la ley que profeso de caballería, que es estar atento. O sea, esta es la cuestión de cómo esta ley determina su modo de actuar, desplazando otras leyes, como él dice, la ley del encaje es la ley del apaño. Él no actúa por un apaño, él actúa siguiendo coherentemente esto que previamente, repito, ha leído, no ha oído, ha leído en los libros de caballería. En cuanto a esta ley, no voy a decir nada más de la caballería, paso también a la otra ley humana que aparece en el Quijote, que es, a mi juicio, origen del contractualismo, repito, que luego van a seguir Hobbes, por ejemplo, bueno, Hobbes cuando publica el Leviatán, me parece que es ese hacia 1641, Decibe igual, es unos años después. Bien, dice Don Quijote en la primera parte, y luego hago otra mención. Dice, dichosa edad y siglos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombres dorados. Y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, tuyo y mío. Aquí está el origen del contrato. En estas dos palabras, todos participamos de todos, pero cuando uno dice esto es tuyo y mío, tenemos que llegar a un acuerdo para respetar. Estas palabras, dice, en aquella santa edad, todas las cosas comunes, a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzar el fruto de las robustas encinas, que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Estas palabras se encuentran idénticas en Rousseau, en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad de los hombres y otros escritos, en la editorial Tecnos, en la página 161. Estas palabras literales, yo creo que sí que lo había leído, se encuentran en el tomo octavo del Espectador, en las obras completas, en la página 745 de Ortega y Gasset. ¿De acuerdo? Es decir, que este contractualismo que también nos sirve para actuar moralmente, y esto nadie, yo creo que hoy en día en la actualidad se levanta sin dar un paso contractualista, es decir, ya sea laboralmente o sea, se encuentra en este texto que hallamos del Quijote. Y vamos a pasar a la parte más bonita, que es la aplicación de estos principios que, por supuesto, pues hace con Don Quijote, ¿no? Él, cuando hay un momento, voy a leer el texto, pero voy a dejar unos rasgos, cuando él le da una serie de consejos y diferencia respecto al alma y respecto al cuerpo, ¿no? Respecto al alma, le dice, bueno, pues debes temer a Dios, ser sabio, conocerte a ti mismo, nos acordamos del oráculo de Delfos, conocerte a ti mismo, ser prudente y humilde, ser virtuoso, no utilizar la ley del encaje significa la ley del apaño. Respecto al cuerpo, le dice, sé limpio, habla con reposo, come poco y no beba vino, con lo mal que lo pasó cuando estaba en Baratalla, que no le dejaban comer y beber tranquilamente. Bueno, os leo el texto, que es muy breve, pero es que es tan bonito que no puedo no leerlo. Dice, primeramente, dice Don Quijote a Sancho, primeramente, oh hijo,
has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Qué cosa más bonita. Siendo sabio no podrás errar en nada, ¿no? Decía Aristóteles en la primera frase de la metafísica, los hombres por naturaleza desean saber. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse, conocerse a uno mismo, el oráculo de Delfos, ¿verdad? Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Es una de las fábulas de Esopo, como un paréntesis para que. Los noes de principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo cuando se ejercita blanda solidez que, guiada por la prudencia, los libre de la murmuración maliciosa, de quien no hay estado que se escape. La murmuración maliciosa, ¿nos suena esto? ¿No? Esto es precioso. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje. Nos acordamos de los linajes, ¿no? Y no te desprecies de decir que vienes de labradores. Mira, Sancho, si tomas por medio la virtud, otro concepto ético, la virtud, y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los príncipes y señores, porque la sangre se hereda, la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Es que es precioso, de verdad, a mí me emociona. Nunca te guíes por la ley del encaje, es decir, la ley del apaño, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. No es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días. Tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible. Casarás tus hijos con quien quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos. Vivirás en paz y tendrás el beneplácito de las gentes. Estos consejos, digamos que con esto me gustaría un poco cerrar en la parte teórica, me introducen en estas reflexiones sin ánimo de ser exhaustivo. En el primer lugar, centrarnos en el centro de la persona de Don Quijote, ¿no? en cómo, vuelvo a lo mismo que decía al inicio, leer, creer, imitar, todo parte de un soporte último conceptual que es la lectura, ¿no? Esta voluntad que genera en él el tener ideales y la motivación que él tiene, entender la vida como lectura de modo activo, porque Sancho también tenía aventuras, pero era de modo pasivo. Es este altruismo que decíamos en esta base antropológica, no tiene mayores deseos Don Quijote de los que tiene. Este altruismo limitado, ¿no? El conocimiento de las leyes y los principios, esta inquietud por saberse las leyes. El que todos los seres humanos no somos, al fin y al cabo, ni buenos ni malos, que somos un poquito complicados, pero somos idénticos. Esta idea que decía Rosales, ¿no? decía quien tiene un por qué vivir busca cómo hacerlo. Y este es Cervantes, ¿no? Y se muere cuando se acaba su por qué vivir, la segunda parte, se muere, ¿no? Y bueno, este sentido que recoge y que aplica en la vida. Dicho esto, vamos a pasar a la moral de Sancho, que es la parte práctica de la teoría. Bien, ¿quién es? Bueno, pues ¿quién es Sancho? Pues, brevemente, dice Sancho es un labrador manchego, todos sabemos, glotón, hablador, es un poco asustadizo, una persona confiada, es fiel, muy fiel, aunque no del todo sincero, ¿eh? Recordamos que a Don Quijote le mintió en un par de ocasiones, ¿no? Cuando Dulcinea le miente y le miente al final. Bueno, luego lo diré, ¿no? Dice, hay un momento en el cual le describe, le pregunta Sancho a Don Quijote, bueno, pues le dice, cuando está hablando Don Quijote con los duques, ¿no? Le dicen, quiero que entiendan vuestras señorías que Sancho Panza es uno de los más graciosos escuderos que jamás sirvió a caballero andante. Tiene a veces unas simplicidades tan agudas que el pensar si es simple o agudo causa no pequeño contento. Tiene malicias que le condenan por besaco y descuidos que le confirman por bobo. Duda de todo y créelo todo. Cuando pienso que se va a despeñar de tonto, sale con unas discreciones que le levantan al cielo. Bien, ¿qué dice Sancho de sí mismo? Sancho dice sí mismo, Sancho nací, Sancho moriré. Dice Sancho de sí mismo, no soy amigo de vidas ajenas. Bien, hay un momento en el cual se cruzan sendas cartas, ¿no? Don Quijote
Don Quijote, bueno, creo que el papel de Sancho, digamos que es un poco como el Guadiana, va subiendo y bajando. En la segunda parte, sin duda alguna, que es un protagonista fiel por todo lo que pasa con los duques y cuando gobierna Batalla, que ahí me da otro pie para justificar la parte práctica de Don Quijote. Bueno, hay un momento en el cual se cruzan sendas cartas. Don Quijote le da consejos acerca del cuerpo, dice, bueno, le dice, viste bien, sirve y procúrate riquezas de modo virtuoso, que se te vea, no te muestres codicioso, ni mujerón, sea agradecido. Y Sancho le responde, él no sabía escribir, ¿no? Sancho de escribir le responde, le cuenta que el médico, se llamaba Pedro Recio, le quiere matar de hambre, se hace un poco lo interesante. Al final de la carta le dice, bueno, que te vaya bien, Don Quijote, sale un poco lo interesante y dice, pero y también que te libre Dios de los encantadores, ¿no? Y que él sigue con su gobierno en Barataria. Bien, ¿cuáles son los dos ámbitos que representan Don Quijote, la moral práctica de Sancho? Por un lado, los refranes, y por otro lado, cuando a él se le presenta como juez. Cuando se le presenta como juez, es que veo que me estoy extendiendo mucho, cuando se presenta como juez, voy a mencionar los 7 casos que lo recordáis todos, ¿no? Cuando está gobernando Barataria, se le presentan 7 casos para que él lo juzgue, ¿no? Hay una parte, lo voy a decir luego cuando hablemos de la mentira, y es cómo se quieren reír de él, ¿no? Pero él, como decía Don Quijote, él, cuando cree que se va a despeñar, él sale con todo el sentido común y cómo agudamente es capaz de responder a estas cuestiones, ¿no? Se le presentan 7 casos, ¿no? Recuerdo los casos, quizá me detengo en alguno más. En el caso del paño, ¿no? Se disputan el sastre y un labrador acerca de que el labrador le da un paño al sastre, el sastre hace caperuzas. Al fin y al cabo, el problema era que sospecha el labrador que se está quedando el sastre con su paño, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelve él? Él resuelve todos los casos, él lo repite para sí mismo y luego los aplica utilizando el sentido común, ¿no? Y él dice, bueno, pues mira, ni para uno ni para otro, vamos a regalar todas las telas y todas las caperuzas a los presos, vamos a buscar un bien de la comunidad. Hay un segundo caso, cuando un anciano le presta 10 escudos de oro a otro anciano, ¿no? Y cuando le dice, no me los ha devuelto, la disputa es no me los ha devuelto, pero él cómo lo resolvió, nos acordamos, ¿no? Estaban los 10 escudos de un modo majestuoso, es uno de los pasajes más bonitos, ¿no? Le dice, bueno, cuando están ya discutiendo, dice, dele usted el bastón al que te ha prestado los 10 escudos. Y entonces él dice, bueno, y con este bastón voy a cobrar los 10 escudos de oro. Y dice, bueno, ábrelo porque dentro están los escudos de oro, ¿no? Entonces él ya luego explica por qué motivo, dice, por qué motivo él sabía que estaban ahí los 10 escudos de oro, igual una sorpresa, ¿no? Cuando uno está leyéndolo es francamente bellísimo. Hay un tercer caso de que es la falsa acusación de una mujer, ¿no? Como una mujer levanta un falso testimonio ante una persona y cómo él demuestra que eso era falso. El segundo caso es el jugador de apuestas, donde al final le dice, bueno, pues que te paguen lo que te deben, pero márchate de Barataria, no quiero que estés en condena al ostracismo. El quinto caso es cuando un joven le proponen para ir a la cárcel y el joven le dice, mira, aunque me metas en la cárcel, no vas a poder encarcelar ni mis pensamientos ni mis sentimientos. Y entonces le dice Sánchez, lleva razón, mejor que no te dejarle suelto, ¿no? El sexto caso es cuando una mujer vestida de hombre desobedece a su padre y dice, bueno, pues que él quería salir de casa porque estaba encerrada, tal y cual, un poco justificando. Y al fin y al cabo le dice Sánchez, dice, mira, lo único que te puedo aconsejar es que hagas caso a tu padre, que por algo será, ¿no? Y luego la famosa paradoja del mentiroso, ¿no? Cuando le dicen, no, es que tenía que cruzar el río y había una horca, ¿no? Entonces el que decía la verdad no se le ahorcaba, ¿no? Y entonces podía pasar, pero si decía la mentira, bueno, se le reducía a una paradoja, ¿no? Entonces él ha dicho que ha cruzado el puente y dice que viene a ahorcarse. Entonces, claro, era una paradoja, ¿qué hacemos? ¿Cumplimos con lo que tenemos dicho o no tenemos dicho? Y al fin y al cabo él dice que se siga el bien mayor. Y el bien mayor es que se preserve la vida de la persona y que, por supuesto, que no se ahorre. Bien, bueno, pues en estos casos donde él sale, digamos, de un
de un modo francamente admirable. De lo que se pretendían reír de él sale completamente airoso, ¿no? Realmente muestra cómo él, aplicando el sentido común, es capaz de resolver estos casos. Son varios los textos que no quiero leer porque creo que me estoy extendiendo mucho. Son varios los textos donde tengo recogidos algunas discusiones entre ambos acerca de los refranes, ¿no? Le dice en múltiples ocasiones, Sancho, con un refrán es suficiente, y el otro le dice, y usted también dice refranes, y bueno, estas unas discusiones preciosas. La segunda contenido práctico de la vida práctica al que recurre Sancho es a los refranes. Los refranes son, lo dice Cervantes, sentencias breves sacadas de la sabiduría común que nos sirven como principios de acción para un momento concreto, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí he puesto, en la presentación he puesto muchos refranes, ¿no? He sacado algunos. Yo creo que todo el Quijote está lleno de refranes, ¿no? El que al buen árbol se arrima, pues buena sombra cobija, ¿no? Bajo el manto al rey, por el hilo se sacará el ovillo, el gusto de haber leído tampoco se convirtió en disgusto, ¿no? Muchos van por lana y vuelven trasquilados, pagan justos por pecadores, una golondrina no hace verano, de ceca en meca, donde una puerta se cierra, otra se abre, el que bien te quiere traer a llorar, el diablo no duerme y todo dañasca, la codicia rompe el saco, el muerto a la sepultura y vivo a la hogaza, todos estos refranes que dice Sancho, no quiero perro con cencerro, tantas veces va a cancelar la fuente, pues que se rompe, ¿no? No mencionar, bueno, entonces, repito que, ¿cómo debo actuar moralmente? Bueno, pues él recurre, ¿no? a estos refranes que bueno, son principios de acción, pero no son universalizables, ¿no? Pero bueno, son interesantes, ¿no? Como él también tiene un criterio de acción, no sabe de la misa a la mitad, a otro perro ponerse hueso, no es la miel para la boca del asno, no se puede pedir peras al olmo, de gente bien nacida no ande buscando los tres pies al gato. Tantas letras tiene un no como un sí, quien canta una vez será toda la vida, el que canta su mal espanto, más vale pájaro en mano que cientos, tanto monta tanto y sabe cómo está tanto, ¿no? Es una franca que se encuentra en San Juan de los Reyes, ahí en Toledo, ¿no? A quien Dios se la dio, Dios la bendiga, viva la gallina que se con su copita. Bien, bueno, sigo con más refranes, pero ya voy a pasar adelante. Sí, he sacado muchísimos refranes. Sin ánimo de ser exhaustivo, ¿qué es o cuál es la conclusión a la que nos lleva Sancho? Pues en primer lugar me gustaría hacer una referencia al reconocimiento de quién es él, ¿no? Esto es lo que le aconsejaba Don Quijote, conócete a ti mismo, y esto es lo que él hace, ¿no? Cuando al final de Barataria él habla con Quijote, que es amigo suyo, ¿no? Sancho no solamente es fiel amigo de Don Quijote, también es fiel amigo hay otros personajes, ¿no? Y uno es Ricote, que es un comerciante morisco, donde Sancho se le confiesa y le dice, para mí no es esto del gobierno, para mí no es esto de la... Yo estaba con él para ser gobernador, pero para mí yo tengo que dejar esto porque no va conmigo. Nos enseña Sancho, ¿qué nos enseña? Pues nos enseña a ser fieles, a la fidelidad. Aunque, repito, le miente en alguna ocasión a Don Quijote, ¿no? Esta es la parte real, ¿no? El convivir con la mentira. Nos enseña pues, a atender y a cuidar de cada momento de la vida, ¿no? Aunque sea recurrir a un refrán, pero que nos sirve para superar una dificultad, el sentido común que él utilizó para justificar, para dar respuesta a estos paradigmas, a estos casos judiciales que se le pusieron, ¿no? Presentadas ambas morales, me gustaría recurrir todo a cuál es el punto común de la ética o moral, que digo que esto sería inacabable, es decir, sería coger el Quijote capítulo a capítulo, personaje a personaje, acto a acto, y a partir de ahí coser. Pero dentro de, como he presentado en la tesis, dentro de este corpus que yo presento, es analizarlo si estamos hablando de un principio moral, de un acto moral, de un juicio moral, etc. Los puntos comunes que van a vincular las dos morales, las morales de Don Quijote y la moral de Sancho, son los conceptos de la ética y la moral, que son, pues eso, la amistad, la justicia, el bien, la libertad. Y hay textos pues, que todos conocemos que son bellísimos. De un modo muy sistemático, voy a, digamos, estructurar todos estos conceptos éticos morales bajo tres
tres conceptos. El primero es el concepto de muerte. El segundo, que voy a mencionar, es el concepto de libertad. Y luego, por último, el concepto de virtud y de vicio. El concepto de muerte, bueno, en múltiples ocasiones él habla de la muerte como lo define de mil modos Cervantes, ¿no? Dice la muerte como las estrellas del olvido, dice todos estamos sujetos a la muerte, dice a todos nos quita las ropas que nos diferencian y quedamos iguales ante la sepultura. Pero sí que me atrevo a hacer una interpretación de la muerte en la obra, ¿no? Y existen muertes naturales en la obra, ¿no? Como es la de Don Quijote, aunque Sancho al final diga no hay más locura en la vida que dejarse morir, ¿no? O sea, la locura no era la que tenía él, sino esta pasividad que nos arrastra. También hay suicidios en la obra, ¿no? Grisóstomo, Basilio, claro, cuando estaba enamorado de Quiteria, ¿no? La muerte por amor, ¿no? Lo vamos a ver luego en el caso que voy a comentar de Claudia, ¿no? Y la relación de la muerte con el sueño, ¿no? Y aquí es donde hay uno de los textos que es francamente, lo tengo que leer porque como hemos mencionado esta literatura clásica, le comenta a Don Quijote a Cervantes, a Sancho, espero luchen posténebras, ¿no? Y dice Sancho, no entiendo eso, replicó Sancho, solo entiendo que en tanto que duermo, no tengo temor, ni esperanza, ni trabajo, ni gloria. Y bien haya el que inventó el sueño. Capa que cubre todos los humanos pensamientos, manjar que quita el hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío, frío que templa el ardor. Y finalmente, moneda general con que todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al pastor con el rey y al simple con el discreto. Solo una cosa tiene mal al sueño. Repito, solo una cosa tiene mal al sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia. ¿No? Nos recordamos estos versos, ¿no? de qué es la vida, un frenesí, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es menor que la vida sueño y los sueños. Pues es que este texto a mí me lleva a decir años antes a Calderón de la Barca, ¿verdad? Bien, el segundo concepto es el concepto de libertad. Para no extenderme mucho más, por ahí he puesto un texto al final, si lo queréis leer, sobre la pastora Marcela, cuando es precioso, cuando ella habla de la libertad. Pero todos conocemos este texto que no puedo no mencionarlo, ¿no? Dice, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Eso son palabras francamente preciosas. Cuando, repito, esta cuestión de la libertad tiene unas raíces internas que ya se encuentran en la problemática con Lutero el siglo anterior y que, repito, va a ser, que esto sería un tema pues igual de estudio, pero que lo dejo aquí por si acaso alguien quiere seguir investigando, va a acabar esta libertad que se encuentra, ojo, atada y maniatada por un autor que se llama Spinoza, ¿no? Detrás de una sospecha absoluta acerca de que puede existir, digamos, este concepto, o podamos estar regidos por este concepto, detrás de una defensa a ultranza, de un determinismo que a mi juicio es o está injustificado. Bueno, pues este concepto va a revivir al final de la modernidad con Kant en la parte ética como un postulado de la moralidad. Es precioso, es francamente precioso. Y luego, pues el segundo concepto bajo el cual nos encontramos, digamos, más términos éticos, es el concepto de virtud y vicio, ¿no? La virtud y el vicio que están a la mano del ser humano, de todo ser humano, ¿no? Hablábamos de la vulnerabilidad humana, hablamos de la igualdad aproximada, del altruismo, de los recursos limitados. Bueno, pues el vicio y la virtud está a la mano de todo el ser humano. Dice Cervantes, de todos, dice, la envidia es para Cervantes el peor. Dice, envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Todos los vicios, le dice Don Quijote a Sancho, todos los vicios traen un no sé qué de deleite consigo, es verdad, hay un deleite, ¿no? Dice, pero el de la envidia no trae sino disgustos y rencores, ¿no?
bueno, pues sus personajes, los personajes, esta familiaridad que tenemos con ellos, pues ellos conviven con esto, con esta sensación. Los desagradecidos, dice él, los pecados mayores que los hombres, dice Cervantes, que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Aparte de este concepto, bueno, pues tenemos la amistad, el pecado, ¿no? Y la voluntad de hacer el pecado. Dice, ¿cómo surge el pecado? Dice, y la afrenta viene de parte de quien la pueda hacer, la hace y la sustenta. Es decir, para que exista un pecado debe existir una voluntariedad. Estamos hablando volvemos al inicio del discurso, hablamos de un acto moral. Tiene que existir una libertad, una voluntad libre, porque si estás coaccionado, ahí no existe una libertad, existe un acto ético coaccionado a esa persona, ¿no? El valor por las cosas, le dice Don Quijote, la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen. La felicidad, ¿no? En esto que mencionan algunas cosas, o hace referencia o recuerda a Aristóteles de la búsqueda de la felicidad y de que mientras que te van bien las cosas vas a tener amigos, eso ya lo retoma de Ovidio. La santidad, dice, dos caminos hay por donde pueden ir los hombres a llegar a ser ricos y honrados, la honradez, ¿no? El uno es el de las letras, el otro de las armas. La santidad, dice, la santidad consiste en la caridad, la humildad, la fe, la obediencia, la pobreza. Dice, hay un momento también en el que los dos últimos conceptos que me quiero detener en ellos, porque podría hablar de muchos más, son la mentira y el amor, ¿no? El amor está plagada la obra de recursos amorosos, ¿no? La relación entre la pastora Marcela y Grisóstomo, Cardenio, Dorotea, cuando narra el caso del curioso impertinente, ¿no? Cuando piensa que su mujer le es infiel para ver si le es fiel o no, con una relación que acaba bien, doña Clara y don Luis, la historia de Leandra, Basilio y Quiteria, el lacayo Tosicos, bien. La mentira, donde más me daña es en cómo voluntariamente tanto los duques como luego Antonio Moreno se ríen de ellos, ¿no? Esta Altisidora, ¿no? Que al final despierta y le dice, pero no os dais cuenta que se están riendo de vosotros, pero es que ellos ven lo que ven, o sea, no lo vieron, ¿no? Esta mentira no soy capaz de asimilarla, por eso me familiariza, me hace sentir una compasión, una cercanía. Pero ¿por qué os reís de esta persona? Antonio Merino por Barcelona le saca como un cartel de las espaldas, ¿no? Y la gente se reía de él. Y él se pensaba que le conocían, pero era porque tenía el cartel. O sea, cuando le presentan, ¿no?, lo de la famosa cabeza encantada y hay una persona detrás que le está hablando, es que te dice, pero ¿cómo una persona puede actuar así? La mentira, bueno, pues es un recurso natural que está ahí, ¿no? Decía antes que Sancho le mintió cuando dice que fue a ver a Dulcinea, y también le mintió Sancho, pero claro, la reflexión surge de si la mentira es buena en ese caso para el fin, ¿no? Nos recordamos de los 3.300 azotes que se tenía que dar Sancho para desencantar a Dulcinea, ¿no? Y al final se los da, pero no se los da en su espalda, sino en un árbol, ¿no? Y se oía los latigazos, le estaba mintiendo Sancho a Don Quijote, ¿no? Y luego Don Quijote, que le había prometido pagarle por al final, él deja en su testamento y le deja en su testamento, le deja el dinero que se le dé, el dinero que se le debía. Esto también recuerda cuando en el Critón al final, ¿no?, muere Sócrates y le dice, debemos un gallo a Esculapio. Bien, estos son, digamos, con estos conceptos he pretendido iniciar, incentivar, provocar, invitar a hacer una lectura ética incipiente en el Quijote, con la espera de que existan desacuerdos y dialécticamente crezcamos juntos, ¿no? Aceptando de que simplemente es una propuesta, de que estoy convencido de que existe una motivación última, una cercanía última a estos personajes, porque tienen los mismos sentimientos que nosotros, tienen los mismos motivos para la vida, los mismos retos, las mismas inquietudes, ¿no? E incluso es capaz Cervantes de dejarnos el sentido de la vida de Don Quijote a nuestro alcance y proponerlo como reto, ¿no? El que leamos, el que creamos aquello que leemos y el que imitemos lo que creemos.
Bien, me gustaría, dos cosas me quedan, ¿no? Hablar del pasaje de los bandoleros y luego unos textos que me parecen sobradamente preciosos y admirables. Lo que pasa es que son las 8 y no sé si igual me lío hablando con esto, que veo que y a lo mejor no doy paso a que existan preguntas. Entonces, no sé, Nieves, si eres la moderadora, porque es que... Sí, normalmente tenemos un tiempo para preguntas y comentarios. Entonces, no sé si... te dejamos como 5 o 10 minutos quizá para que acabes y luego... Bien, pues simplemente creo que leer los textos que... Porque luego si saliera alguna pregunta lo comentaría el caso de Roque Guinart, ¿no? Ya leer el texto y medio que he propuesto, estarán por ahí. Lo voy a poner aquí arriba. A ver, voy a salir de la presentación y lo pongo aquí el texto, para que a partir de aquí, leyéndolo, pues ya iniciemos el diálogo. Uno de los textos me parece precioso, es cuando tiene el diálogo con Diego de Miranda, que es el caballero del verde gabán, ¿no? Dice, yo señor, habla el caballero del verde gabán, dice, yo, señor caballero de la triste figura, soy un hidalgo natural de un lugar donde iremos a comer hoy, si Dios fuera servido. Soy más que medianamente rico y es mi nombre don Diego de Miranda. Paso la vida con mi mujer, con mis hijos y con mis amigos. Mis ejercicios son el de la caza y pesca, pero no mantengo ni halcón ni galgos, sino algún perdigón manso o algún hurón atrevido. Tengo hasta 6 docenas de libros, en aquella época los libros eran costosos, cuáles de romance y cuáles de latín, de historia algunos y de devoción otros. Los de caballerías, que son los que ha leído él, aún no ha entrado por los umbrales de mis puertas. Esos no han entrado todavía, no he leído ninguno. Ojeo más los que son profanos que los devotos, como sean de honesto entretenimiento, que delitan con el lenguaje y admiren y suspendan con la invención, puesto que de estos hay muy pocos en España. Alguna vez como con mis vecinos y amigos, y muchas veces los convido. Son mis convites limpios y aseados, y no nada escasos. Y esto es muy bonito. Ni gusto de murmurar, ni consiento que delante de mí se murmure. No escudriño las vidas ajenas, ni soy lince de los hechos de los otros. Precioso esto. Oigo misa cada día, reparto mis bienes con los pobres, sin hacer alarde de las buenas obras, por no dar entrada en mi corazón a la hipocresía y vanagloria, enemigos que blandamente se apoderan del corazón maracatán. Procuro poner en paz los que sé que están desabridos. Soy devoto de Nuestra Señora y confío siempre en la misericordia infinita de Dios nuestro Señor. Es que es un modelo de vida ético que dices, es francamente admirable. Luego tenemos el caso de Roque Guinart. Roque Guinart, estamos hablando del final de la novela, donde Roque Guinart es un personaje rigurosamente histórico, es un bandolero, es un delincuente, es un asesino, ¿no? Y establecen un diálogo. Me hubiera gustado dedicarme un poquito más a este caso, pero bueno, establecen un diálogo entre Roque Guinart, que se ríe de él, pero luego, siendo un bandolero, tiene momentos de consideración, o sea, incluso llega a llorar ante un acontecimiento, ¿no? Es sensible, ¿no? Dice Roque Guinart, dice, nueva manera de vida que debe de parecer al señor Don Quijote la nuestra, nuevas aventuras, nuevos sucesos, y todos peligrosos. Y no me maravillo que así le parezca, porque realmente le confieso que no hay modo de vivir más inquieto ni más sobresaltado que el nuestro. Son bandoleros, están perseguidos por la justicia, ¿no? Están, recuerdo, en un bosque donde hay gente ahorcada por la justicia, ¿no? A mí me han puesto en él no sé qué deseos de venganza que tienen fuerza de turbar los más sosegados corazones. Dice, yo, de mi natural, soy compasivo y bien intencionado. Esto es propio Rousseau. Rousseau, el hombre, dice, es bueno por naturaleza, es la sociedad la que le hace malo. Dice, yo, de natural, soy compasivo y bien intencionado, pero como tengo, dicho, el querer vengarme de un agravio que se me hizo, no dice cuál, así es como soy, ¿no? Y como un abismo llama a otro, de un pecado a otro pecado, hanse eslabonado las venganzas de esta manera, que no solo las mías, pero las ajenas tomo a mi cara. Pero Dios, y esto es muy bonito, pero Dios es servido de que, aunque me veo en la mitad del laberinto de mis confusiones, no pierdo la esperanza de salir
del a puerto seguro. Es decir, no pierde la esperanza de cambiar de vida. Y a esto Don Quijote le responde con estas palabras acá. Admirado que Don Quijote dio oír hablar a Roque con tan buenas y concertadas razones, porque él se pensaba que entre los oficios semejantes de robar, matar y saltear, no podía haber alguno que tuviese buen discurso. Y respondióle Don Quijote: Señor Roque, el principio de la salud está en conocer la enfermedad y en querer tomar el enfermo las medicinas que el médico le ordene. Vuesa merced está enfermo, conoce su dolencia y el cielo, o Dios, por mejor decir, que es nuestro médico, le aplicará las medicinas que le sanen, las cuales suelen sanar poco a poco y no de repente y por milagro. Y más, que los pecadores discretos están más cerca de vengarse que los simples. Y, pues vuestra merced ha mostrado en sus razones su prudencia, no hay sino que tener buen ánimo y esperar la mejoría de la enfermedad de su conciencia. Y así vuestra merced quiere ahorrar el camino y ponerse con facilidad en el de su salvación, véngase conmigo, que yo le enseñaré a ser caballero andante, donde se pasan tantos trabajos y desventuras que, tomándolas por penitencia, en 2 paletas le pondrán a uno en el cielo, ¿no? Rióse Roque del consejo de Don Quijote, a quien, mudando la plática, contó el trágico suceso de Claudia Jerónima, que es otro de los sucesos más bonitos e interesantes de la novela. Bueno, pues no sé, tengo algunas cosas más que decir, pero creo que me he excedido en tiempo, espacio y bueno, quedo a vuestra disposición para preguntas, si queréis comentar alguna cuestión. Y muchas gracias por escucharme. Quería, no sé si no hay más preguntas, tenía preparado un texto muy sencillo, breve, un texto original que escribí yo hace tiempo y no sé si lo puedo leer. Sí, nos quedan unos minutos. Bueno, pues nada, yo escribí este texto que se titula El testamento del deseo solitario. Lo presenté a un concurso internacional, en Barcelona, y el jurado tuvo a bien considerarlo con que tenía la belleza como para darle ese premio de la Asociación de Cervantes de Barcelona, ¿no? que me gustaría pues animarles a que sigan con esa labor que tienen tan interesante y tan importante en un momento un tanto difícil. Leo el texto, que es muy breve y espero que sea de vuestro agrado. La casa estaba alborotada y, después de recibir Don Quijote los santos sacramentos, encontraron una carta adjunta a su testamento. Sancho, como se encontraba nervioso, no entró con el cura y prefirió esperar a la entrada de la casa. El sacerdote, al ver a quién iba dirigida, pidió a la sobrina que los llamaran para darle a conocer el contenido de la carta. Sancho, amigo, cuando leas esta carta, yo tal vez no estaré junto a ti para explicarte. Solo quería, con mis palabras, dejarte un sincero autorretrato de las cosas más importantes de mi vida. En primer lugar, quería hablarte de La Mancha. Sancho, amigo, esta región de España no engaña. Quienes la conocemos sabemos que esta tierra, abierta como el sol y sincera como la verdad que trae la negra guadaña cuando, sin avisar, ciega nuestras vidas, no engaña a nadie. En esta tierra, Sancho, no hay nada que se pueda ocultar. El frío invierno congela los sentimientos de quienes aquí habitan. Parece que para ellos no pasa el tiempo. Nacen, viven sin pena ni gloria y se marchan en calma como si no hubiera pasado nada. El frío les ha hecho poco expresivos y les cuesta mucho expresar todos sus afectos. La primavera, en cambio, llena de color estos fértiles campos. El alma de los manchegos se levanta y sale al paso de la vida y la fe. Creen en ellos mismos, creen en Dios y creen en el arte de quien cuida de estos campos y vigila su belleza como si fuera su propia alma. El verano, tú lo sabes bien, Sancho, llena de luz y calor hasta el último rincón de la Mancha. No encontrarás en toda esta infinita tierra una sola alma. Solo silencio, amigo, silencio. Es el otoño el mes del atardecer cuando se recoge el fruto de la vid. Esta es la época en la que los dioses envidian la vida de quienes recogemos el oro manchego. En segundo lugar, amigo, quería decirte que tú has sido la única persona que ha permanecido fiel a este anciano que solo tuvo un deseo: moverme por la fe del buen hacer en estos desquiciados tiempos.
¿Y por qué digo esto, amigo? Porque ni yo mismo he sabido cómo me llamo. Mi criador no se decide si nombrarme ingenioso hidalgo o ingenioso caballero. Yo mismo quise cambiarme el nombre varias veces, llamándome el Caballero de los Leones. Ahora, amigo, que yo no soy don tonto, tal y como me nombró aquel eclesiástico, me gustaría llamarme Alonso Quijano el Bueno. También me gusta el nombre que tú me pusiste, el Caballero de la Triste Figura, porque he pensado que llamarte aquí Pancio y a mí Don Quijotiz no nos queda bien a ninguno de los dos. A ti porque como manchego te gusta ser quien eres y a mí porque respeto, aunque nunca te lo he dicho, la sabiduría de tus refranes. Y el don me recuerda que sin din es cataplines en latín, o aquel otro que dice que como los dones valen tan poco, a mi caballo le pongo señor don Potro. Y por último, antes de despedirme, quería pedirte un último favor, y es que don Miguel de Cervantes no quiere decir dónde nací y dónde moriré, para que contendiesen por ello todos los pueblos de la Mancha. Quiero que solo tú sepas este secreto. Nací en un lugar que tú conoces bien y que es denominado Barataria. Allí me gustaría morir y ser sepultado. Este es, Sancho, el único testamento que deja mi deseo solitario. Gracias, amigo Sancho, Barataria, da igual el día y el año. La tristeza invadió hasta el último rincón de la casa. El sol y la alegría se ocultaron entre los muebles, los colores y las paredes. Sancho, apretando la boina con las manos, lloró en silencio. Pues muchas gracias.